Aquí hay una cosa muy interesante. Estamos viendo que parece que viene una decisión que tú nos vas a explicar entre el Partido Verde y Morena. Sobre esto hoy en la mañana le preguntaron a la presidenta Sheinbaum, ¿qué onda con su partido, con Morena y el Verde y esto? Y ella dijo, no me voy a meter al tema de las alianzas, ya eso le corresponde a los partidos políticos, eso ya no le corresponde a la presidenta. ¿Le crees? Sí y no. Pues ni modo que sé. Ella es la líder natural de Morena. Por supuesto. Aunque no lo quiera creer el niñito Andy y no quiera creer la niñita, ¿cómo se llama? A Luisa María. Luisa María, Iba ¿no? a ser el factor de decisión de las candidaturas. Como debe ser. Ahora, lo de las alianzas viene raro, ¿no? Porque por un lado, Arturo Escobar, que es el coordinador nacional del Verde, y la que dice que es presidenta Karen nacional Castrejón. del Verde, Karen Castrejón, que nadie la conoce ni la reconoce como tal, aunque tiene el cargo, dicen que el partido va a seguir comprometido con la transformación de México, que van a seguir apoyando a la presidenta. Yo me acuerdo de estos mismos, bueno, de Arturo Escobar, cuando dijeron que estaban de acuerdo con el proyecto de transformación de Vicente Fox, ¿me acuerdas? En el 2000. Después estuvieron de acuerdo en el proyecto de transformación de Peña Nieto. Sí. Dijo, estos agarran proyectos de transformación como Son grandes si transformadores. estuvieran comiendo palomitas, ¿no? Son grandes 4T, transformadores. PAN, o sea, no tienen ideología, pero en fin, así son. Y hoy sale una declaración del senador Luis Chiapaneco, Armando Luis Melgar, Armando Melgar. Chiapaneco del Verde, que bruto, o sea, se va en contra del exgobernador Rutilio Escandón. que hoy es el embajador, bueno, es el cónsul de México en Miami, donde él ha de estar pasando a todo meter, se quedó viudo. O sea, el mérito de Rutilio es que estaba casado con la hermana ya difunta del también desprestigiado Clarísimo. coordinador de los senadores de Morena, el señor Adán Augusto López Hernández. Pues se quedó viudo, creo que ya estaban, ella vivía aquí, él vivía allá. Sí. Es como Margarita y Felipe, ¿no? Sí. Ya estas relaciones, ¿no? Y le ganó la candidatura a Rutilio cuando la buscaba Luis Armando. Luis Armando. Y después se la ganó Eduardo, el actual gobernador, cuando también la buscaba. Bueno, así se gana y se Así es pierde, la ¿no? política. Pero qué bárbaro. Dijo que casi no lo subió, dijo que era una rata. Rata. Una Sí. rata. Sí. No ratón, Rata. rata. Y muchos estarán de acuerdo. Sobre todo en Chiapas. Bueno, a Sobre ver, todo. ¿cómo bien? ¿Por qué ya están peleando Bueno, estos? porque básicamente se entiende que Morena va a sacar sus convocatorias a candidatos empezando el año próximo. Es decir, a estas fechas ya vamos a tener 17 candidatos a gobernadores y a diputados federales. ¿Vamos a tener candidatos o precandidatos? Legalmente precandidatos. Acuérdate los tiempos. Legalmente precandidatos, precandidatos, pero en la formalidad de que ya vamos a tener los nombres de las mujeres y los hombres que irán a los cargos. Van a ser como que líderes de la consulta del partido. Ya sabes, Bueno, eso ¿cómo lo del inventaron el sí. año pasado? Los nombraban líderes de la paz. Ya sabes, ya no me acuerdo del título. Del movimiento, de la Ya defensa. ya sabes que eran los candidatos. Sí, Lo mismo los fue con la candidatos. presidencial. Es un escenario muy similar al que va a pasar. Sí, por supuesto, coincido contigo. El gran filtro, la gran electora, en el caso de la coalición gobernante, va a ser la presidenta de la Como República. debe ser. Como debe de No ser. nos hagamos tontos. Pero Como en ese debe ser. escenario, lo Y que no está, que ella deje que metan a pura gente que no la quiere. como está sucediendo ya, y esto lo podemos afirmar, es que no va a haber una coalición completa o integral en el 27, ni en la oposición ni en el gobierno. ¿Por qué? Porque digamos que tanto el Partido Verde, en este caso, como el Partido del Trabajo, que se han sentido lesionados, agraviados por algunos comportamientos de Morena, están haciendo sus cálculos. Como que, a ver, no. Como que, por Ya ejemplo. estás hablando como por político. ejemplo. ¿Cuáles agravios? A ver, en Tamaulipas los dejaron sin bancada. No les dieron ninguna Pues candidatura. no ganaron, pues digo. No, pero van en coalición y no les pusieron a uno solo de ellos. Bueno. Entonces hoy el Verde en Tamaulipas no tiene Bueno, es bancada. que en Tamaulipas regresó el PRI, ¿no? No, está gobernando Morena. Américo Pero Villarreal. era priista, hijo de un exgobernador Sí, priista sí, también, sí. digo, Bueno, se pero es que pues, en Morena el 90% son regresó el expriistas. Bueno, el 90% de los gobernadores de Morena. Bueno, entonces, digamos que después de la experiencia de Veracruz, que por ejemplo al PT le fue muy bien yendo solo, están haciendo números, están haciendo sus cálculos para decir, ¿dónde vamos en coalición
¿Y dónde vamos solos? O incluso en coalición verde-PT, te puedo poner el ejemplo que esto es algo que ya sabemos. En Tamaulipas y en San Luis Potosí, sobre todo en San Luis Potosí, el verde va a ir solo. Y a la gobernatura. Y muy probablemente de aliado con el PT. Tenemos otros estados como Guerrero, por el tema Félix Salgado Macedonio, Zacatecas, por Saúl Monreal. Pero Félix Salgado Macedonio dicen que va a ser candidato por el PT. Sí, porque por la regla interna de Morena, de que no se pueden heredar cargos a familiares, ¿cuál es la alternativa? ¿Te vas por el Verde o por el PT o en coalición con ellos dos? Pero el Verde caerá tan bajo de lanzar como su candidato a Félix Salgado. Sí. Porque el PT no lo dudo, porque el PT es arrabalero. Sí. Pero digo, el Verde es fifí, tiene senadoras muy bien arregladitas, diputados muy bien arregladitas, muchos güeritos. Sí, muchos. ¿Cómo se van a rebajar? ¿Lanzar a alguien como Félix Salgado? Sí. Sí. Bueno, todo sea por la democracia del país. Bueno, entonces lo que estamos viendo es que van a hacer un cálculo, y esto ahorita lo platicamos, sucede igual en la oposición. En Aguascalientes va la esposa del actual gobernador, ¿no? En San Luis Potosí. En San Luis Potosí. Que es senadora del Verde. La esposa, ¿cómo le dicen? El pollo, ¿no? El pollo Gallardo. Que es senadora por el Verde, Ruth González. Entonces ella no tiene que preocuparse. No tienen problema con la regla de Morena, pero en el caso legal tienen que ir separados, pues. ¿Y qué va a pasar en Zacatecas? Pues porque que ya están peleados los hermanos también. Están peleados. Saúl dijo textual y públicamente que hay un grupo político que manipula a su hermano David. O sea, dijo su hermano David es un pobre idiota. Pues, porque si te manipulas que eres un pobre idiota. O sea, que Saúl dice que el actual gobernador es un pobre idiota. Que tiene un grupo político que lo manipula. O sea, que es un pobre idiota. ¿Sí? Ahora, te quiero aclarar, no es el primero que dice eso sobre el actual gobernador de Zacatecas. Pero aquí lo grave es que es su hermano. ¡Qué familia, eh! Y que incluso en el evento reciente con la presidenta, en el podio, en el presidio, no se saludaron. O sea, que Saúl, que ha sido todo gracias al PRD primero y a Morena, se va a ir al Verde o al PT. Al que lo cobije. Porque también partamos de una base. En el caso de Ruth González, la senadora de San Luis, ella sí va en primer lugar en las encuestas. Saúl no. Hijo, es una terquedad, es una obsesión. Bueno, será una terquedad que los zacatecanos lo elijan otra vez. Se dan casos. Ya después de 2 Monreales se dan terceros, casos. Sí, caramba. Bueno, entonces, en el caso de la coalición, digamos, de oposición, vamos a ver algo muy similar. El PRIAN va a subsistir exclusivamente en casos particulares. Te digo de una vez, te adelanto, la gobernatura de Nuevo León van a ir juntos, las alcaldías de la Ciudad de México van a ir juntos. O sea que la gobernatura no van a ir con Movimiento Ciudadano, va a ir por su cuenta. Sí, Movimiento Ciudadano va por su cuenta. Y en este caso, en el tema del PRI y el PAN, va a haber muchas diputaciones federales en las que van a ir separados, otras gobernaturas y alcaldías. En MC hay una disputa, digamos 50-50. Hay quienes piensan que deben seguir yendo solos y ahí es quienes opinan que deberían de aliarse con el PAN, sobre todo en diputaciones federales. A ver, que no olviden que si lograron ciertos votos en el año pasado, fue porque había un candidato presidencial que jaló. Pero el año que entra no tienen candidato presidencial. Y MC, ¿cómo van a jalar? Y MC es un partido regional, que tiene presencia en Nuevo León, en Jalisco, en en Veracruz, por supuesto, pero no es un partido nacional. Lo que quiero poner en la discusión es que lo que podemos afirmar es que en el 27 no vamos a ver las alianzas completas, PRI, PAN, Morena, Verde, PT, completas. O sea, van a hacer la tarea dónde gano solo, dónde puedo mejorar apoyando a alguien de la oposición que gane o que la oposición me apoye a mí y gane. Y en perspectiva, porque todo indica, según los números actuales, que Morena y sus aliados tendrían casi la misma votación que tuvieron ahora, que la diferencia es cómo se la van a dividir en votos, quién cobra. A ver, pero no estás votos. tomando un factor muy importante, viene la reforma política electoral, que no sabemos si va a entrar en vigor para la elección del 2027 o no. No sabemos si va a haber diputados de mayoría o plurinominales. No, esa sí, la reelección se brincó a la de plurinominales. No lo sabemos. Que son de las cosas que al PT y al Verde no le gustan. Claro que sí, porque si se acaban los pluris, pues el Verde se va reducen. al diablo y Morena, Movimiento Ciudadano se va al diablo. El PRI se va al diablo, el PT se va al diablo, el PAN casi al Sobrevive. diablo. Casi al diablo, ¿no? Digo,
Vienen tiempos interesantes. Pero sí podríamos afirmar que en el 27 no vamos a ver coaliciones completas. Vamos a ver Bien. un rompecabezas. Muy bien, vamos a los mensajes.